Nunca pensé que después de 40 años trabajando como costurera para pagar cada ladrillo de esta casa, volvería del hospital y me tratarían como una intrusa en mi propia puerta. Apenas podía mantenerme en pie cuando el taxi se detuvo frente a mi casa. 3 semanas en el hospital después de una cirugía del corazón me habían dejado débil como una hoja seca, pero la nostalgia de mi hogar me daba fuerzas para seguir adelante. Cargué mi pequeña maleta hasta la puerta principal. Busqué la llave en el lugar de siempre debajo de la maceta de geranios, pero la cerradura había sido cambiada completamente. Mi nombre es Esperanza Rodríguez. Tengo 68 años. Y en ese momento no entendía por qué la llave que había usado durante 20 años ya no servía en mi propia puerta. Toqué el timbre de mi propia casa, confundida y con el corazón aún frágil, latiendo descompasado, hasta que Mercedes, mi nuera, abrió la puerta con una expresión de irritación que jamás olvidaré en lo que me queda de vida. «Esperanza, ¿no avisaste que venías hoy?», dijo Mercedes, bloqueando completamente la entrada con su cuerpo. Detrás de ella pude ver muebles extraños en mi sala, objetos que no reconocía esparcidos por todo el ambiente que una vez fue mi refugio. Mi corazón, todavía frágil de la cirugía, comenzó a latir de manera irregular cuando me di cuenta de que había personas desconocidas sentadas en mi sofá azul, el mismo sofá donde mi difunto esposo Ramón solía ver las telenovelas conmigo todas las tardes. «Mis papás están aquí ahora», continuó Mercedes con una frialdad que me atravesó como un rayo helado. «Rafael pensó que era lo mejor, ya que estabas en el hospital de todas maneras». Las palabras de ella me golpearon con una fuerza que no esperaba, pero permanecí en silencio, tratando de procesar lo que estaba escuchando. Había algo en su tono, en la manera como me miraba, que me decía que esto no era una simple visita familiar. Fue entonces que Rafael apareció detrás de su esposa, evitando completamente mi mirada como un niño que había hecho una travesura. «Mamá, es temporal», murmuró él, sin abrazarme, sin preguntarme cómo estaba después de la cirugía que casi me cuesta la vida. Doña Carmen y don José necesitaban un lugar donde quedarse. «Usted puede usar el cuarto de huéspedes por mientras». Por mientras. En el cuarto de huéspedes, de mi propia casa. Yo había trabajado 40 años como costurera en una maquiladora para comprar cada ladrillo de esa propiedad. Tenía las escrituras con mi nombre completo, Esperanza Rodríguez, viuda de Hernández, y ahora estaba siendo tratada como una visita inconveniente que llegaba sin avisar. Las palabras se me atoraron en la garganta, pero algo dentro de mí, una voz muy profunda, me decía que mantuviera la calma y observara bien lo que estaba pasando. Mercedes me acompañó hasta el pequeño cuarto de huéspedes, el mismo que había sido el cuarto de juguetes de Rafael cuando era niño. «Aquí vas a estar más cómoda», me dijo mientras ponía mi maleta sobre la cama angosta. «Es más pequeño, pero no necesitas tanto espacio a tu edad». A mi edad. Como si los 68 años me hubieran convertido en alguien que merecía menos, que necesitaba menos, que valía menos. Esa primera noche, acostada en la cama estrecha del cuarto de huéspedes, escuché risas provenientes de mi sala principal. Eran Rafael, Mercedes y esas personas desconocidas que ahora ocupaban mi espacio, mi hogar, mi santuario. Hablaban sobre planes de remodelación, sobre cambios que querían hacer en su nueva casa, como si yo ya hubiera desaparecido del mapa completamente. Durante los siguientes días, la situación se volvió más clara y más dolorosa. Doña Carmen, la madre de Mercedes, había reorganizado toda mi cocina sin pedirme permiso. Mis especias especiales, esas que había recolectado durante años y que usaba para hacer los moles que tanto le gustaban a Rafael cuando era pequeño, habían sido tiradas a la basura como si fueran desperdicios sin valor. «Están muy viejas», me explicó cuando protesté suavemente. «Podrían estar echadas a perder». Don José, el padre de Mercedes, se había instalado en mi sillón favorito, aquel donde mi difunto esposo Ramón solía leer el periódico cada mañana durante 30 años de matrimonio. Fumaba dentro de casa, ignorando completamente mis pedidos educados para que parara, llenando el aire con un olor acre que me hacía toser y me recordaba constantemente que ya no era dueña ni de mi propio aire. «Es su casa ahora también», me dijo Rafael cuando intenté hablar con él sobre la situación. «Deberías estar agradecida de tener familia que se preocupe por ti. Agradecida.
Esa palabra se quedó dando vueltas en mi cabeza durante horas. Yo debería estar agradecida por ser tratada como una intrusa en mi propia casa, agradecida por dormir en el cuarto más pequeño, agradecida porque hubieran cambiado las cerraduras sin avisarme. Me acordé entonces de todas las veces que había sacrificado mis propios sueños por ese hijo. Las noches en vela cosiendo vestidos de quinceañera para pagar su universidad, los préstamos que saqué a mi nombre para que pudiera abrir su propio taller mecánico, la vez que vendí mis aretes de oro, los únicos que me había regalado Ramón para nuestro aniversario, para ayudarle cuando Mercedes perdió su trabajo en la tienda departamental. Rafael había prometido cuidar de mí cuando yo envejeciera. Me había jurado por la memoria de su padre que nunca me faltaría nada. Pero ahora me trataba como un problema que había que resolver, como una carga inconveniente que no sabía dónde poner. Y lo más doloroso de todo era ver cómo Mercedes sonreía con satisfacción cada vez que sus padres tomaban otra decisión sobre mi casa. El martes por la mañana, mientras intentaba prepararme un café en mi propia cocina, descubrí que doña Carmen había puesto un candado en el refrigerador. «Es para ahorrar energía eléctrica», le explicó a Rafael más tarde, como si yo fuera una niña irresponsable que no sabía cuidar los recursos. Esperanza puede pedirnos cuando necesite algo, pedirles permiso, para abrir mi refrigerador, en mi casa, con mi dinero de la pensión pagando la luz eléctrica. Esa tarde, mientras estaba sentada en el pequeño patio trasero, mi vecina Elena se asomó por encima de la cerca que separaba nuestras propiedades. Elena había sido mi amiga durante más de 15 años, había estado conmigo cuando Ramón murió, había llorado conmigo, había sido mi apoyo en los momentos más difíciles. «Esperanza», me susurró preocupada. «¿Estás bien? He visto mucho movimiento en tu casa, carros desconocidos». Le conté todo lo que había pasado, desde mi llegada del hospital hasta el candado en el refrigerador. Elena me escuchó con atención, moviendo la cabeza con desaprobación. «Eso no está bien», me dijo firmemente. «Esta es tu casa, Esperanza. Nadie tiene derecho a tratarte así». Pero yo no sabía qué hacer. Rafael era mi único hijo, mi única familia directa. Mercedes había sido parte de mi vida durante 15 años. ¿Cómo podía luchar contra ellos? El miércoles por la noche, la situación empeoró considerablemente. Estaba acostada en el cuarto de huéspedes cuando escuché voces fuertes provenientes de la sala. Me acerqué silenciosamente y pude escuchar una conversación que me partió el corazón en pedazos. «Ya está muy vieja para manejar tanto dinero», decía Mercedes. «La pensión de Ramón, más lo que ella ahorra cada mes, es una buena cantidad. Podríamos administrarlo mejor nosotros». «Tienes razón», respondió Rafael. «Además, esta casa es demasiado grande para ella sola. Podríamos venderla y comprar algo más pequeño para mamá, y con lo que sobre nos alcanzaría para ampliar el taller». Venderla. Querían vender mi casa. La casa que Ramón y yo habíamos comprado con tanto esfuerzo, donde habíamos criado a Rafael, donde habíamos vivido nuestros mejores momentos y donde yo planeaba pasar mis últimos días rodeada de recuerdos felices. «El problema es convencerla», continuó Mercedes. «Pero si seguimos así, poco a poco va a entender que es lo mejor para todos». No era lo mejor para mí, era lo mejor para ellos. Y en ese momento, algo dentro de mí, algo que había estado dormido durante semanas de dolor y confusión, finalmente comenzó a despertar. El jueves por la mañana, mientras todos dormían, salí silenciosamente de la casa y caminé hasta la casa de Elena. Ella me recibió con un abrazo cálido y me preparó un té de manzanilla mientras le contaba sobre la conversación que había escuchado la noche anterior. «Esperanza», me dijo Elena con seriedad, «ellos están planeando robarte todo. Tu casa, tu dinero, tu dignidad. Esto ya no es solo falta de respeto, esto es un robo en toda regla». Sus palabras me dolieron porque sabía que tenía razón, pero también me dieron una claridad que no había tenido en semanas. «¿Pero qué puedo hacer?», le pregunté sintiéndome perdida. «Es mi hijo, Elena. Es la única familia que tengo. La familia de verdad no te roba, Esperanza», me respondió con firmeza. «La familia de verdad no te trata como un estorbo. Esto que están haciendo contigo no es amor, es abuso». Elena tenía razón, pero reconocerlo me dolía más de lo que podía expresar con palabras.
Me quedé en casa de Elena hasta la tarde, planeando qué iba a hacer. Ella me sugirió que buscara ayuda legal, que consultara con un abogado sobre mis derechos. Tienes las escrituras de la casa a tu nombre, me recordó. Tienes tus documentos, tu identificación. Eres una mujer mentalmente competente que está siendo víctima de abuso familiar. Cuando regresé a casa esa tarde, todos estaban cenando en mi mesa de comedor como si fuera la cosa más natural del mundo. Rafael me vio entrar y simplemente dijo: «Mamá, sírvase algo de cenar. Quedó comida en la estufa», como si fuera una invitada en mi propia casa, como si debiera agradecer las sobras de la comida que ellos habían preparado con mis propios ingredientes. Esa noche, acostada nuevamente en la cama estrecha del cuarto de huéspedes, tomé una decisión que cambiaría todo. Ya no iba a ser la víctima silenciosa. Ya no iba a permitir que me trataran como un mueble viejo que estorba. Si querían jugar sucio, si querían quitarme todo lo que había construido con tanto esfuerzo, entonces iban a descubrir que Esperanza Rodríguez no era la anciana indefensa que creían que era. Al día siguiente, viernes por la mañana, desperté antes del amanecer con una determinación que no había sentido en meses. Era hora de actuar. Era hora de demostrar que 68 años de vida no me habían hecho débil, sino más sabia. Mientras todos dormían en mi casa, comencé a planear la estrategia que iba a usar para recuperar no solo mi hogar, sino también mi dignidad. Rafael y Mercedes pensaban que me habían derrotado, que había aceptado mi nuevo lugar como una carga familiar. Don José y doña Carmen creían que podían seguir tratándome como una sirvienta en mi propia casa. Pero todos estaban a punto de aprender una lección que nunca olvidarían. Nunca subestimes a una mujer que ha perdido todo lo que tenía que perder. Porque lo que ellos no sabían era que yo había guardado algunos secretos durante todos estos años, algunos recursos que ni siquiera Rafael conocía. Y más importante aún, tenía algo que ellos nunca tendrían: la certeza absoluta de que estaba en el lado correcto de esta batalla. El cambio estaba llegando, y cuando llegara, iba a ser definitivo. El viernes por la mañana desperté con una claridad mental que no había sentido en semanas, pero también con un dolor en el pecho que no tenía nada que ver con mi cirugía del corazón. Era el dolor de la traición, de la ingratitud, de ver cómo las personas que más amaba en el mundo me trataban como si fuera un mueble viejo que estorba en la sala. Mientras me vestía en silencio en el pequeño cuarto de huéspedes, pude escuchar las voces de todos desayunando en mi comedor. Reían, planificaban el día, hablaban sobre las compras que tenían que hacer para mejorar la casa. Mi casa, la casa que Ramón y yo compramos ladrillo por ladrillo cuando Rafael apenas tenía 5 años. Me acordé de esos primeros años, cuando trabajábamos los 2 turnos en la maquiladora para poder pagar la hipoteca. Ramón en el turno de la mañana, yo en el de la noche, y nos turnábamos para cuidar a Rafael. Nunca tuvimos vacaciones familiares elegantes. Nunca compramos ropa de marca. Nunca comimos en restaurantes caros. Todo nuestro dinero, cada peso que ganábamos con tanto esfuerzo, se iba para esa casa que ahora querían quitarme. Salí silenciosamente de mi cuarto y me dirigí hacia la cocina. Doña Carmen estaba preparando café en mi cafetera, usando mis tazas, organizando mis trastes como si llevara años viviendo ahí. Cuando me vio entrar, ni siquiera me saludó. Solo me miró de arriba abajo con una expresión de molestia, como si mi presencia fuera una interrupción en su rutina matutina. «Buenos días, doña Carmen», le dije educadamente, tratando de mantener la compostura que mi madre me había enseñado tantos años atrás. Ella apenas murmuró algo que podría haber sido un saludo, pero no me ofreció café ni me preguntó cómo había dormido. En mi propia casa me trataba como una extraña indeseable. Me serví un vaso de agua y me senté en la pequeña silla que quedaba libre en mi propia mesa de cocina. Las otras 3 sillas estaban ocupadas por Mercedes, don José y doña Carmen, que desayunaban huevos rancheros que olían deliciosos. Mi estómago gruñó, pero nadie me ofreció comida. Era como si fuera invisible, como si mi presencia no mereciera ni la cortesía básica que le darían a cualquier desconocido. «Esperanza», me dijo Mercedes sin levantar la vista de su plato, «necesitamos que nos des las llaves del coche. Mi papá va a ir al centro a hacer unas compras y el suyo está en el taller». El coche, Mitsuru del 95, que Ramón me había regalado para mi cumpleaños número 50.
el último regalo que recibí de él antes de que el cáncer se lo llevara. ¿Para qué necesita el coche?, pregunté, tratando de sonar curiosa y no defensiva. No quería crear problemas, pero tampoco entendía por qué tenía que prestar mis cosas sin que me explicaran para qué las necesitaban. Para ir a hacer unos trámites, respondió Mercedes con impaciencia. No te preocupes, don José maneja muy bien. No se trataba de si manejaba bien o mal. Se trataba de que era mi coche, de que nadie me había pedido permiso, de que me estaban informando lo que iban a hacer con mis pertenencias, como si yo no tuviera voz ni voto. Pero les di las llaves. Les di las llaves porque en ese momento no sabía qué más hacer, porque no quería crear un conflicto mayor, porque todavía tenía la esperanza de que todo esto fuera temporal, como Rafael había dicho. Me quedé sentada en la cocina, viendo cómo don José se llevaba mi coche sin siquiera decirme a dónde iba o cuándo regresaría. Esa mañana, mientras estaba sola en la casa porque todos habían salido, decidí caminar por mis propias habitaciones como una turista visitando un museo. En la sala principal, los muebles de los Oliveira habían reemplazado completamente mis cosas. Mi sofá azul, donde Ramón y yo nos sentábamos a ver televisión todas las noches durante 30 años, había sido arrinconado contra la pared como si fuera un estorbo. En su lugar, había un sillón reclinable gigantesco de color café que ocupaba el centro de la habitación. Era el sillón de don José, su trono personal donde se instalaba a fumar y a ver la televisión con el volumen tan alto que me dolían los oídos. Las paredes, que una vez estuvieron decoradas con las fotografías familiares que yo había enmarcado con tanto cariño, ahora tenían cuadros religiosos que Carmen había colgado sin preguntarme si me parecían bien. La fotografía de mi boda con Ramón, esa donde él me carga en brazos frente a la iglesia de San Juan, había sido removida y guardada quién sabe dónde. En su lugar, había un cuadro enorme del Sagrado Corazón que dominaba toda la pared principal. No es que tuviera algo contra las imágenes religiosas, pero esa fotografía era mi tesoro más preciado, el recuerdo más hermoso que tenía de un día perfecto en mi vida. Me dirigí hacia mi recámara principal, pero cuando intenté abrir la puerta, descubrí que tenía cerrojo. Ellos habían puesto un cerrojo en la puerta de mi propia recámara. Carmen y José se habían adueñado de mi cama matrimonial, de mi cómoda, de mi armario lleno de vestidos que había cosido yo misma a lo largo de los años. Toqué suavemente la puerta, sabiendo que no había nadie adentro, pero necesitaba tocarla, necesitaba sentir la madera sólida de la puerta que protegía el espacio donde había dormido durante 20 años. Detrás de esa puerta estaban todas mis cosas personales, las cartas de amor que Ramón me escribía cuando éramos novios, mis medicinas para el corazón, la caja de madera donde guardaba mis pocos ahorros en efectivo para emergencias. ¿Habrían revisado mis cosas? ¿Habrían leído las cartas privadas de mi difunto esposo? ¿Habrían tomado mi dinero? La sola idea me hizo sentir náuseas. Era una violación tan profunda de mi privacidad, de mi dignidad, que no podía procesarlo completamente. Regresé a la cocina y me senté frente a la ventana que daba al patio trasero. Desde ahí podía ver el pequeño jardín que Ramón y yo habíamos plantado juntos durante nuestros primeros años en la casa. Los rosales que él había sembrado para nuestro 10º aniversario, el naranjo que plantamos cuando Rafael cumplió 10 años, las macetas de hierbas aromáticas que yo usaba para cocinar sus platillos favoritos. Todo estaba descuidado, marchitándose por falta de agua y atención. Carmen había decidido que mantener el jardín era demasiado trabajo y que sería mejor pavimentar todo para que fuera más fácil de limpiar. Querían matar mi jardín, destruir los últimos vestigios vivos del amor que Ramón y yo habíamos sembrado en esa tierra. Cerca del mediodía, Elena se asomó por encima de la cerca. «Esperanza», me gritó suavemente. «¿Estás bien? No te he visto en todo el día». Salí al patio para hablar con ella, agradecida de tener, aunque fuera un momento de conversación normal, con alguien que me tratara como un ser humano. «Elena», le dije, y mi voz se quebró sin que pudiera evitarlo. «Creo que están tratando de robarme mi casa». Le conté sobre el cerrojo en mi recámara, sobre cómo habían reorganizado todo sin mi permiso, sobre la conversación que había escuchado la noche anterior acerca de vender la propiedad. Elena me escuchó con atención y pude ver la indignación creciendo en sus ojos. «Esperanza, esto ya no es solo falta de respeto.
Esto es abuso de ancianos. Lo que están haciendo contigo tiene nombre y apellido, y es un delito. Sus palabras me dolieron porque confirmaban lo que yo no quería aceptar. Mi propio hijo me estaba maltratando. Pero Elena, le dije tratando de encontrar excusas, a lo mejor solo están preocupados por mí. A lo mejor piensan que ya no puedo cuidar de la casa yo sola. Incluso mientras decía las palabras, sabía que no eran verdad. Sabía que lo que estaba pasando no tenía nada que ver con preocupación genuina, y todo que ver con codicia. Esperanza, me dijo Elena firmemente, ¿tú tienes problemas de memoria? ¿Has tenido algún episodio que te haga pensar que no puedes cuidarte sola? Negué con la cabeza. ¿Tienes problemas para manejar tu dinero o pagar tus cuentas? Volví a negar. Entonces no hay ninguna razón válida para que te traten así. Esto es puro abuso. Esa tarde, cuando todos regresaron a la casa, pude observar sus dinámicas más claramente. Rafael actuaba como si fuera el dueño de la propiedad, dando órdenes sobre qué se iba a cocinar para la cena, dónde iban a ver televisión, qué programas iban a poner. Mercedes se comportaba como la reina de la casa, organizando las actividades del día siguiente, planificando las comidas, decidiendo qué compras había que hacer. Carmen y José se habían instalado como los patriarcas de la familia, dando su opinión sobre todo, criticando la manera como yo había decorado mi propia casa, sugiriendo mejoras que querían hacer. Y yo, la verdadera dueña de la casa, la mujer que había pagado cada peso de esa propiedad, era tratada como una huésped molesta que había superado su tiempo de bienvenida. Durante la cena, que prepararon sin preguntarme qué me gustaba comer, escuché otra conversación que me partió el corazón. Rafael le estaba contando a don José sobre sus planes de expandir el taller mecánico. Con lo que saquemos de la venta de esta casa, decía Rafael mientras cortaba su bistec, podríamos comprar el terreno de al lado del taller y construir una bodega más grande. Y a mamá la podemos poner en un departamentito cerca, donde esté más cómoda y no tenga que preocuparse por mantener una casa tan grande. Un departamentito. Querían meterme en un departamento pequeño mientras ellos se quedaban con el dinero de mi casa para expandir su negocio. No me estaban consultando, no me estaban pidiendo mi opinión. Estaban planeando mi futuro como si yo fuera una menor de edad sin capacidad de decisión. Es lo mejor para ella, agregó Mercedes. A su edad, mantener una casa es demasiado trabajo. Va a estar mucho mejor en un lugar más pequeño, sin tantas responsabilidades. Como si las responsabilidades fueran algo malo, como si mantener mi hogar fuera una carga insoportable, en lugar de ser una fuente de orgullo y satisfacción. Esa noche, después de que todos se fueron a dormir en mis recámaras, me quedé despierta en la cama estrecha del cuarto de huéspedes, Recordé cuando Rafael era pequeño y se enfermaba, y yo me quedaba despierta toda la noche aplicándole paños fríos en la frente y dándole sus medicinas. Recordé las Navidades cuando no teníamos mucho dinero, pero yo me las arreglaba para hacerle regalos cosidos a mano que lo hacían feliz. Recordé cuando se graduó de la preparatoria y lloró de alegría porque iba a ser el primer miembro de nuestra familia en ir a la universidad. Yo había trabajado dobles turnos durante meses para poder pagar su inscripción. Había vendido mi anillo de compromiso para comprarle los libros. Había comido frijoles durante semanas para poder darle dinero para sus gastos. Recordé cuando conoció a Mercedes y me pidió consejos sobre cómo proponerle matrimonio. Yo le presté mis ahorros para que pudiera comprarle un anillo bonito, y cuando se casaron, pagué la mitad de la fiesta porque quería que tuviera una boda hermosa. Recordé cuando tuvieron problemas económicos en sus primeros años de matrimonio, y yo los ayudé con dinero, comida, ropa, lo que necesitaran. ¿Dónde estaba ese Rafael ahora? ¿Dónde estaba el niño que me decía que cuando creciera iba a cuidar de mí y nunca me iba a dejar sola? ¿Cuándo se había convertido en este hombre que me veía como un obstáculo para sus ambiciones? Y Mercedes, que durante los primeros años de matrimonio me llamaba mamá con cariño, que venía a pedirme consejos sobre cocina y crianza, que lloraba en mi hombro cuando tenía problemas con Rafael. ¿Cuándo había comenzado a mirarme con esa frialdad, como si fuera una enemiga en lugar de la mujer que la había acogido en nuestra familia con los brazos abiertos? El sábado por la mañana desperté con una determinación nueva. Era hora de comenzar a documentar lo que estaba pasando. Si ellos querían jugar el juego legal de la incapacidad mental, yo iba a demostrarles que estaba perfectamente capaz de defenderme.
Comencé a escribir en un cuaderno pequeño que tenía guardado en mi bolsa. Fechas, conversaciones, acciones específicas que habían tomado sin mi consentimiento. Mientras desayunaba sola en la cocina, porque nuevamente nadie me había invitado a unirme a ellos, escuché a Mercedes hablando por teléfono con alguien. Sí, está empezando a mostrar signos claros, decía Mercedes en voz baja, pero no tan baja como para que yo no pudiera escucharla. Se confunde con las fechas. A veces no reconoce sus propias cosas. Mi esposo está muy preocupado por ella. Mentía. Estaba mintiendo descaradamente sobre mi estado mental para justificar lo que me estaban haciendo. Creemos que lo mejor sería buscar opciones de cuidado especializado, continuó Mercedes. No queremos que se lastime estando sola en una casa tan grande. Cuidado especializado. Querían meterme en un asilo para ancianos. Querían declararme incapaz mentalmente para poder quedarse con mis bienes legalmente. En ese momento, algo dentro de mí se rompió definitivamente. No era solo la traición, no era solo la codicia. Era la frialdad calculada con la que estaban destruyendo mi vida, las mentiras que estaban dispuestos a contar, la facilidad con la que habían decidido descartar 40 años de sacrificios maternos. Pero también en ese momento, nació algo nuevo dentro de mí, una fuerza que no sabía que tenía, una determinación férrea que venía de lo más profundo de mi ser. Si querían una guerra, si querían quitarme todo por lo que había trabajado toda mi vida, entonces iban a descubrir que Esperanza Rodríguez no era la víctima indefensa que creían. Tenía recursos que ellos no conocían. Tenía documentos que ellos no habían visto. Y más importante aún, tenía la verdad de mi lado. Era hora de comenzar a planificar mi contraataque. El cambio ya había comenzado. El domingo por la mañana desperté antes del amanecer con una claridad mental que no había sentido en décadas. Era como si hubiera estado durmiendo durante años y finalmente hubiera despertado completamente. Ya no era la Esperanza confundida y dolida de las últimas semanas. Era la mujer que había trabajado 40 años para construir una vida digna y que no iba a permitir que nadie le quitara lo que había ganado con tanto esfuerzo. Mientras todos dormían profundamente en mis recámaras, me vestí en silencio y comencé a ejecutar el plan que había estado formándose en mi mente durante la noche. Lo primero que hice fue ir sigilosamente hasta mi escritorio en la sala, donde siempre había guardado mis documentos más importantes. Por suerte, ellos no habían tocado esa área todavía. Saqué las escrituras originales de la casa, mi testamento, los documentos de la pensión de Ramón, mis certificados médicos recientes del hospital y mi identificación oficial. Todo estaba ahí, todo estaba a mi nombre. Esperanza Rodríguez, viuda de Hernández. Ni Rafael ni nadie más tenía derechos legales sobre mi propiedad o mis decisiones mientras yo estuviera mentalmente competente. Guardé todos los documentos en una bolsa de plástico dentro de mi bolso más grande, el mismo que había usado para ir al hospital. También incluí las pocas fotografías que había logrado rescatar antes de que Carmen las quitara, especialmente mi foto de boda con Ramón. No iba a permitir que borraran mi historia personal junto con todo lo demás. Salí de la casa silenciosamente, aprovechando que era muy temprano y que los domingos todos solían dormir hasta tarde. Caminé las 6 cuadras hasta la casa de Elena, sabiendo que ella siempre se levantaba temprano para ir a misa de primera. Cuando toqué su puerta a las 6:30 de la mañana, me recibió con preocupación, pero sin sorpresa, como si hubiera estado esperando que algo así pasara. Esperanza, ¿qué pasó? ¿Estás bien?, me preguntó mientras me hacía pasar a su pequeña sala llena de plantas y fotografías familiares. Su casa olía a café recién hecho y a los tamales que había preparado la noche anterior. Era un ambiente cálido y acogedor, todo lo contrario de lo que mi propia casa se había convertido. Elena, le dije mientras me sentaba en su sofá de terciopelo azul, necesito tu ayuda. Ya decidí lo que voy a hacer, pero necesito que alguien sea mi testigo de que estoy mentalmente bien, de que sé exactamente lo que estoy haciendo. Le conté sobre la conversación telefónica que había escuchado, sobre las mentiras que Mercedes estaba contando acerca de mi estado mental. Elena me escuchó con atención mientras me servía una taza de café caliente que sabía a gloria después de días de no poder comer tranquila en mi propia cocina. Esperanza, me dijo finalmente, yo he sido tu vecina durante 15 años. Te conozco mejor que tu propia familia, al parecer.
Tú estás perfectamente bien de la cabeza y cualquiera que diga lo contrario está mintiendo por conveniencia. Le pedí si podía usar su teléfono para hacer unas llamadas importantes. La primera fue al hospital donde me habían operado, para solicitar una copia certificada de mi expediente médico y una carta del doctor confirmando mi estado mental competente. La segunda fue al banco donde Ramón y yo teníamos nuestra cuenta de ahorros desde hacía más de 20 años. «Buenos días», le dije a la operadora del banco. «Habla Esperanza Rodríguez, cuenta número 37215. Necesito información sobre mi cuenta y quiero programar una cita para el lunes por la mañana». Me confirmaron que mi cuenta estaba activa, que yo era la única titular y que tenía ahorrados 150,000 pesos que había ido guardando poco a poco durante años. Rafael no sabía sobre ese dinero. Pensaba que yo solo tenía la pensión mensual de Ramón, pero durante décadas yo había sido muy cuidadosa con mis gastos y había ido ahorrando pequeñas cantidades cada mes. Era mi fondo de emergencia, mi seguridad para la vejez, y ahora se había convertido en mi fondo de guerra para defender mi dignidad. Mi tercera llamada fue al despacho de un abogado que Elena conocía. Se llamaba licenciado Joaquín Morales, y tenía fama de ser honesto y de defender a las personas mayores contra abusos familiares. Su secretaria me dijo que podía recibirme el lunes por la tarde y que trajera todos mis documentos porque necesitaba evaluar mi caso completamente. Después de hacer las llamadas, Elena y yo nos sentamos a planificar los siguientes pasos. Ella se ofreció a acompañarme a todas las citas y a ser mi testigo de que yo estaba tomando decisiones racionales y bien pensadas. «Lo que están haciendo contigo no está bien», me repitió varias veces. «Y me da mucho gusto ver que finalmente vas a defenderte». Regresé a casa alrededor de las 10 de la mañana. Rafael estaba en la cocina desayunando huevos con chorizo que olían deliciosos, pero no me ofreció nada. Solo me miró con una expresión extraña cuando entré. «Mamá, ¿dónde andaba tan temprano?», me preguntó con un tono que intentaba sonar casual, pero que tenía un dejo de sospecha. Mercedes estaba sentada junto a él y pude ver que los dos intercambiaron una mirada rápida. «Fui a misa temprano», mentí tranquilamente. Luego pasé a visitar a Elena un ratito. No era completamente mentira. Elena y yo sí habíamos hablado mucho sobre asuntos espirituales, como la justicia y la dignidad humana. «Ah», dijo Rafael, pero noté que no estaba completamente convencido. «Es que pensamos que habías salido sin avisar. Nos preocupamos». Mentiroso. Lo único que les preocupaba era perder el control sobre mis movimientos. Esa tarde, mientras ellos veían televisión en mi sala, yo me quedé en el pequeño cuarto de huéspedes organizando mis pensamientos y planeando cada movimiento que iba a hacer durante la semana siguiente. Había decidido que ya no iba a ser reactiva, iba a ser proactiva. Ya no iba a esperar a ver qué hacían ellos, iba a tomar el control de la situación completamente. En mi pequeño cuaderno comencé a escribir una lista detallada de todas las cosas que habían hecho sin mi permiso. Cambiar las cerraduras, poner cerrojo en mi recámara, reorganizar mi cocina, tirar mis cosas, usar mi coche, instalar a personas extrañas en mi casa, planificar vender mi propiedad, mentir sobre mi estado mental. Cada acción tenía fecha y hora, y tenía testigos o evidencias de que había ocurrido. También comencé a anotar todas las conversaciones que había escuchado sobre sus planes de deshacerse de mí y quedarse con mis bienes. Mercedes hablando por teléfono sobre buscarme cuidado especializado. Rafael discutiendo cómo usar el dinero de la venta de mi casa para expandir su negocio. Carmen y José actuando como si fueran los nuevos dueños de mi propiedad. El lunes por la mañana me levanté temprano otra vez, pero esta vez no traté de salir sin que me vieran. Me vestí con mi mejor vestido, el azul marino que había usado para la graduación de Rafael de la universidad, y me peiné cuidadosamente. Quería verme digna, competente, como la mujer responsable que había sido toda mi vida. «Voy a ir al banco y después a hacer unas compras», anuncié durante el desayuno, mirando directamente a Rafael. «Voy a estar fuera la mayor parte del día». No les pedí permiso, no les expliqué detalles. Solo les informé lo que iba a hacer, como cualquier adulta independiente tiene derecho a hacer. «¿Necesita que la acompañe?», preguntó Mercedes con una sonrisa falsa. «Las calles están muy peligrosas para las personas mayores». Lo que realmente quería decir era que no confiaba en dejarme sola,
que tenía miedo de que fuera a hacer algo que arruinara sus planes. No, gracias, respondí firmemente. Me las arreglo muy bien sola. Lo he estado haciendo durante 68 años. La expresión en su cara me dijo que había captado el mensaje. Ya no era la ancianita confundida que habían estado manipulando. Mi primera parada fue el hospital, donde el doctor Martínez, el cirujano que me había operado, me recibió en su consultorio. Le expliqué la situación familiar que estaba viviendo y le pedí que me hiciera una evaluación mental formal para documentar mi competencia. Señora Esperanza, me dijo después de hacerme varias preguntas y pruebas sencillas, usted está perfectamente lúcida y competente para tomar sus propias decisiones. Su recuperación de la cirugía ha sido excelente y no hay ninguna razón médica para que alguien más maneje sus asuntos. Me entregó una carta oficial con membrete del hospital certificando mi estado mental competente, fechada ese mismo día. En el banco, mi encuentro con la señora Patricia, la gerente que había conocido a Ramón y a mí durante años, fue aún más revelador. Cuando le expliqué lo que estaba pasando, su expresión se endureció inmediatamente. Señora Esperanza, me dijo con seriedad, esto que me está contando es un patrón muy común que vemos con personas de la tercera edad. Los familiares tratan de hacerse con el control de los bienes antes de tiempo, usando tácticas de intimidación y aislamiento. Me explicó que el banco tenía protocolos específicos para estos casos. Hicimos varios cambios importantes en mi cuenta ese día. Primero, agregué un código de seguridad especial que solo yo conocía, para que nadie más pudiera acceder a mi dinero aunque tuviera mis documentos. Segundo, solicité que cualquier movimiento mayor de 5,000 pesos requiriera mi presencia física en el banco con identificación oficial. Tercero, pedí un estado de cuenta completo de los últimos 2 años para documentar que había estado manejando mi dinero responsablemente. También le recomiendo, me dijo la señora Patricia mientras firmábamos los documentos, que considere hacer una denuncia formal si se siente amenazada o presionada. Lo que están haciendo podría constituir abuso financiero de personas mayores, y eso es un delito federal. Por la tarde, mi cita con el licenciado Joaquín Morales fue la más importante del día. Su despacho estaba en el centro de la ciudad, en un edificio viejo pero bien mantenido que me daba confianza. El licenciado era un hombre de unos 50 años, con canas en las sienes y una manera de hablar pausada que me tranquilizó inmediatamente. Le conté toda la historia desde el principio, mi salida del hospital, encontrar a los Oliveira en mi casa, todos los abusos y humillaciones que había sufrido, las conversaciones que había escuchado sobre vender mi propiedad y las mentiras que Mercedes estaba contando sobre mi estado mental. El licenciado Morales revisó cuidadosamente todos mis documentos, las escrituras de la casa, mi testamento, los certificados médicos, el estado de cuenta del banco y mis notas detalladas sobre lo que había estado pasando. Después de más de 1 hora de revisión, me miró directamente a los ojos. Señora Esperanza, me dijo con firmeza, lo que le están haciendo a usted constituye varios delitos: ocupación ilegal de propiedad privada, abuso de personas mayores, tentativa de fraude y posiblemente extorsión. Usted tiene todos los elementos legales necesarios para recuperar el control total de su propiedad y su vida. Me explicó que podíamos proceder de 2 maneras: la vía civil, que sería más lenta pero menos confrontativa, o la vía penal, que sería más rápida pero requeriría involucrar a las autoridades. Le dije que quería la opción más rápida y efectiva, sin importar qué tan confrontativa fuera. En ese caso, me dijo mientras comenzaba a escribir en su computadora, vamos a solicitar una orden judicial de desalojo inmediato para todas las personas que están ocupando ilegalmente su propiedad. También vamos a pedir una orden de protección que les prohíba acercarse a usted o a sus bienes. Y vamos a presentar una denuncia penal por los delitos que han cometido. Durante las siguientes 2 horas, preparamos toda la documentación legal necesaria. El licenciado me explicó cada documento antes de que lo firmara. Me aseguró de que entendía todas las implicaciones y me garantizó que tendríamos resultados muy rápidos. ¿Cuánto tiempo tomará?, le pregunté, sintiendo una mezcla de nerviosismo y emoción por finalmente estar tomando acción. Si presentamos todo mañana por la mañana temprano, me respondió, podríamos tener las órdenes judiciales para el miércoles o jueves. El proceso será rápido
porque usted tiene evidencia muy clara de que es la propietaria legítima y de que está siendo víctima de abuso. Esa noche regresé a casa muy tarde, después de que todos hubieran cenado. Rafael me preguntó dónde había estado tanto tiempo, y yo simplemente le dije que había tenido unos asuntos pendientes que resolver. La manera como me miró me dijo que sabía que algo había cambiado, pero no sabía qué exactamente. Mercedes trató de iniciar una conversación casual sobre mis actividades del día, pero yo mantuve mis respuestas cortas y vagas. Ya no iba a darles información que pudieran usar en mi contra. Ya no iba a ser la ancianita ingenua que compartía todos sus planes y preocupaciones. Esa noche, acostada en la cama estrecha del cuarto de huéspedes por última vez, sentí una paz que no había experimentado en semanas. Ya no era una víctima esperando a ver qué me iban a hacer. Era una mujer empoderada que había tomado el control de su destino. En menos de 48 horas, todo iba a cambiar, y cuando cambiara, iba a ser definitivo. Los dados ya estaban echados, y por primera vez en mucho tiempo, yo era quien controlaba el juego. El miércoles por la mañana desperté a las 5:30, pero no por nerviosismo, sino por una extraña sensación de calma anticipatoria. Era el día que había estado esperando, el día en que finalmente iba a recuperar mi dignidad y mi hogar. Durante los últimos 2 días había actuado como la ancianita sumisa que ellos esperaban ver, pero por dentro había estado contando cada hora, cada minuto que faltaba para este momento. Me vestí cuidadosamente con mi mejor vestido negro, el que había usado para el funeral de Ramón. Era apropiado, pensé, porque hoy también era el día de un funeral, el funeral de la esperanza víctima, de la mujer que había permitido que la pisotearan en su propia casa. Esa mujer estaba muriendo para que naciera otra completamente nueva. Desayuné en silencio mientras Rafael y Mercedes discutían los planes del día. Escuché cómo Rafael le decía a Mercedes que tenía una cita importante en el taller con un cliente nuevo, y cómo ella le respondía que aprovecharía para ir de compras con sus padres usando mi coche otra vez. Ninguno de los dos me dirigió la palabra directamente, como había sido la costumbre durante las últimas semanas. «Voy a salir temprano hoy», anuncié mientras terminaba mi café. «Tengo algunas citas médicas de seguimiento». Era verdad, en cierta manera. Tenía citas, pero no eran médicas, eran legales, y definitivamente iban a curar el mal que había estado sufriendo. A las 7:30 de la mañana, Elena llegó a buscarme como habíamos acordado. La vi por la ventana del cuarto de huéspedes, esperándome al final de la cuadra para no despertar sospechas. Salí de la casa con mi bolso grande lleno de documentos, diciéndoles que regresaría por la tarde. «¿Cómo te sientes?», me preguntó Elena mientras caminábamos hacia la parada del camión que nos llevaría al centro de la ciudad. Su presencia me daba mucha tranquilidad. Durante todos estos días difíciles, ella había sido mi única aliada real, la única persona que me había tratado como un ser humano con derechos y dignidad. «Me siento como si fuera mi cumpleaños, mi graduación y mi boda, todo junto», le respondí honestamente. «Tengo 68 años, Elena, pero hoy siento como si mi vida real apenas estuviera comenzando». Llegamos al juzgado a las 8 en punto de la mañana. El licenciado Morales ya estaba esperándonos en la entrada, vestido con un traje impecable y cargando una carpeta gruesa llena de documentos. Su presencia me transmitía una confianza profesional que me hizo sentir que estaba en las mejores manos posibles. «Buenos días, señora Esperanza», me saludó con una sonrisa tranquila. «¿Está lista para recuperar su casa?». La manera como lo dijo, con tanta seguridad y determinación, me hizo entender que no había duda sobre el resultado de lo que íbamos a hacer. Durante las siguientes 3 horas, presencié algo que jamás hubiera imaginado posible. El juez, un hombre mayor de cabello completamente blanco y expresión seria, revisó cuidadosamente todos mis documentos, las escrituras de la casa, los certificados médicos que confirmaban mi competencia mental, los estados de cuenta del banco, mis notas detalladas sobre los abusos que había sufrido. «Señora Esperanza», me dijo el juez después de revisar todo, «este es un caso muy claro de ocupación ilegal de propiedad privada y abuso de personas mayores. Voy a emitir inmediatamente una orden de desalojo para todas las personas que están ocupando su propiedad sin su consentimiento y una orden de protección que les prohíbe acercarse a usted o a sus bienes».
El licenciado Morales me explicó que las órdenes serían ejecutadas ese mismo día por oficiales judiciales y que yo podría estar presente durante el proceso si así lo deseaba. ¿Quiere acompañarnos cuando vayamos a entregar las órdenes?, me preguntó. Sí, respondí sin dudarlo. Quiero estar ahí. Quiero que vean mi cara cuando se den cuenta de que la ancianita indefensa, que creían que era en realidad, tenía más recursos de los que imaginaban. Regresamos a mi colonia alrededor de las 2 de la tarde. 2 oficiales judiciales nos seguían en su vehículo oficial, junto con un locksmith que el licenciado Morales había contratado para cambiar las cerraduras inmediatamente después del desalojo. Mientras caminábamos hacia mi casa, pude ver las cortinas de varias ventanas moviéndose. Mis vecinos habían notado la presencia de los oficiales y sabían que algo importante estaba pasando. Elena me apretó el brazo suavemente, dándome apoyo moral para lo que estaba a punto de suceder. Cuando llegamos a la puerta principal, el oficial Rodríguez, un hombre corpulento de unos 40 años, tocó el timbre con autoridad. Después de unos momentos, la puerta se abrió y apareció don José, todavía en pijama y con cara de haber estado durmiendo la siesta. ¿En qué puedo ayudarles?, preguntó don José con desconfianza, notando los uniformes de los oficiales y la formalidad del grupo que estaba en su puerta. Señor José Oliveira, dijo el oficial Rodríguez, consultando sus papeles, tengo una orden judicial de desalojo inmediato para usted y todas las personas que están ocupando esta propiedad sin autorización de la dueña legítima. Extendió los documentos oficiales hacia don José, que los tomó con manos temblorosas. La expresión en el rostro de don José cambió completamente cuando comenzó a leer los papeles. Sus ojos se movían rápidamente por las líneas, y pude ver el momento exacto en que comprendió la gravedad de la situación. Pero esto debe ser un error, balbuceó don José. Nosotros vivimos aquí con permiso de Rafael, el hijo de la señora. Él nos dijo que podíamos quedarnos. Rafael Santos no tiene ningún derecho legal sobre esta propiedad, respondió el licenciado Morales firmemente. La única propietaria es la señora Esperanza Rodríguez, y ella nunca autorizó su presencia aquí. Lo que están haciendo constituye ocupación ilegal. En ese momento apareció Carmen, envuelta en una bata floreada y con los ojos hinchados de dormir. Cuando vio la escena en la puerta, su cara se llenó de alarma. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó con voz aguda. Doña Carmen, intervine yo por primera vez, dando un paso adelante para que me viera claramente. Lo que está pasando es que yo he recuperado el control de mi casa. Ustedes tienen 2 horas para recoger sus pertenencias personales y salir de mi propiedad permanentemente. La expresión de shock absoluto en el rostro de Carmen fue algo que jamás olvidaré. Me miró como si estuviera viendo un fantasma, como si no pudiera creer que la ancianita sumisa que habían estado maltratando durante semanas hubiera sido capaz de organizarse de esta manera. Esto es imposible, murmuró Carmen. Esperanza no puede hacer esto. Ella está enferma, no puede tomar decisiones importantes. Rafael nos lo dijo. Señora, intervino el oficial Rodríguez con autoridad. La señora Esperanza tiene certificación médica de que está perfectamente competente para tomar sus propias decisiones. Su hijo no tiene ninguna autoridad legal sobre ella o sus propiedades. Si no cumplen con la orden de desalojo voluntariamente, procederemos a sacarlos por la fuerza. Fue entonces cuando apareció Mercedes, bajando las escaleras con prisa después de haber escuchado las voces. Cuando me vio ahí parada junto a los oficiales y al abogado, su cara se puso completamente pálida. Esperanza, dijo Mercedes con voz temblorosa. ¿Qué está haciendo? ¿Por qué está actuando así? Nosotros solo estamos tratando de ayudarla. Mercedes, le respondí con una calma que yo misma no sabía que poseía. Ayudar sería preguntarme qué necesito, no decidir unilateralmente qué es mejor para mí. Ayudar sería respetarme, no cambiar las cerraduras de mi propia casa. Ayudar sería cuidar mis cosas, no tirarlas a la basura como si no valieran nada. En ese momento llegó Rafael corriendo desde la calle. Había alguien que le había avisado sobre la presencia de los oficiales, y su cara mostraba una mezcla de confusión, enojo y pánico. «Mamá, ¿qué está pasando aquí?», gritó Rafael mientras se acercaba al grupo. «¿Por qué hay policías en la casa?». «No son policías, hijo», le dije manteniendo mi tono firme y sereno.
Son oficiales judiciales y están aquí porque yo solicité una orden de desalojo contra todas las personas que han estado ocupando ilegalmente mi propiedad. Rafael me miró como si no me reconociera. Mamá, usted está confundida. Esta es su casa, pero nosotros vivimos aquí también. Somos familia. Señor Rafael Santos, intervino el licenciado Morales, su madre es la única propietaria legal de esta casa. Usted y su esposa pueden vivir aquí únicamente con el permiso explícito de ella, permiso que evidentemente ha sido revocado debido al maltrato que le han dado. ¿Maltrato?, exclamó Rafael con indignación. Nosotros hemos estado cuidando de ella. Ella estaba en el hospital. Nosotros trajimos a la familia de Mercedes para ayudar a cuidarla. Mentira, dije con una firmeza que sorprendió incluso a mí misma. Ustedes trajeron a los padres de Mercedes para que ocuparan mi recámara principal mientras me relegaban al cuarto de huéspedes. Cambiaron las cerraduras sin avisarme, pusieron candados en mi refrigerador, tiraron mis pertenencias personales y planificaron vender mi casa sin mi consentimiento. El oficial Rodríguez consultó su reloj y declaró: «Son las 2:30 de la tarde. Tienen hasta las 4:30 para recoger sus pertenencias personales y abandonar la propiedad. Cualquier cosa que quede después de esa hora será considerada abandonada». Durante las siguientes 2 horas, presencié el caos más satisfactorio de mi vida. Carmen y José corrían de un lado a otro, empacando sus cosas en maletas viejas y bolsas de plástico. Mercedes lloraba mientras recogía su ropa del armario de mi recámara principal, murmurando cosas sobre mi ingratitud y mi crueldad. Rafael intentó varias veces convencerme de que cambiara de opinión. «Mamá, podemos arreglar esto», me decía una y otra vez. «Podemos hablar, podemos encontrar una solución que funcione para todos». «La solución que funciona para mí», le respondí cada vez, «es recuperar mi casa y mi dignidad. Si querían una solución que funcionara para todos, debieron haber empezado por respetarme». Elena se quedó conmigo durante todo el proceso, ofreciéndome apoyo moral y asegurándose de que yo estuviera cómoda. Varios otros vecinos se acercaron discretamente a preguntarme si estaba bien y a ofrecerme su apoyo. Me di cuenta de que muchos de ellos habían notado que algo extraño estaba pasando en mi casa, pero no habían sabido cómo ayudar. A las 4:15, los Oliveira ya habían cargado sus cosas en un taxi que Rafael había llamado para llevarlos a la casa de unos parientes. Carmen me lanzó una mirada llena de resentimiento antes de subirse al vehículo, pero ya no me importaba lo que pensaran de mí. Mercedes fue la última en salir. Se acercó a mí con los ojos rojos de llorar y me dijo: «Esperanza, espero que algún día pueda perdonarnos. Nosotros realmente pensábamos que estábamos haciendo lo mejor para usted». «Mercedes», le respondí tranquilamente, «lo mejor para mí hubiera sido preguntarme qué quería, no decidir por mí. Pero ya es demasiado tarde para eso». Ella se fue sin decir nada más. Rafael fue el último en irse. Se paró frente a mí en la puerta de mi casa y me dijo: «Mamá, usted está cometiendo un gran error. Nosotros somos su familia. ¿Qué va a hacer aquí sola?» «Rafael», le dije mirándolo directamente a los ojos, «prefiero estar sola y respetada que acompañada y humillada. Y en cuanto a si estoy cometiendo un error, creo que el único error que cometí fue permitir que esto llegara tan lejos». Después de que se fueron, el locksmith cambió todas las cerraduras de la casa y yo recibí las únicas llaves. El licenciado Morales me entregó copias certificadas de todas las órdenes judiciales y me explicó que tenía una orden de protección válida por 6 meses que prohibía a cualquier miembro de mi familia acercarse a mí o a mi propiedad sin mi consentimiento explícito. «Si intentan regresar o la molestan de cualquier manera», me dijo el licenciado, «llame inmediatamente a las autoridades. Ahora usted tiene protección legal completa». Cuando finalmente me quedé sola en mi casa, el silencio me pareció ensordecedor al principio, pero gradualmente ese silencio se convirtió en paz. Era mi silencio, en mi casa, rodeada de mis cosas, tomando mis propias decisiones. Esa noche, Elena vino a cenar conmigo. Cocinamos juntas en mi cocina recién liberada, usando mis especias que logré rescatar antes de que las tiraran, preparando mi receta favorita de pollo en mole que no había podido hacer en semanas. «¿Te arrepientes de algo?»,
Me preguntó Elena mientras comíamos en mi mesa de comedor, por primera vez en semanas sin la presencia hostil de los invasores. Solo me arrepiento de una cosa, le respondí después de pensarlo cuidadosamente. Me arrepiento de haber permitido que durara tanto tiempo. Debería haber actuado desde el primer día. Esa noche dormí en mi propia cama, en mi propia recámara, rodeada de mis propios recuerdos. Y por primera vez en semanas dormí profundamente y sin pesadillas. El cambio había llegado, y era definitivo. 6 meses han pasado desde aquel día miércoles que cambió mi vida para siempre. 6 meses desde que recuperé no solo mi casa, sino también mi dignidad y mi derecho a vivir en paz. Mientras escribo estas palabras en mi pequeño diario personal, sentada en mi sillón favorito con una taza de café recién hecho, puedo decir con certeza que estos han sido los meses más tranquilos y satisfactorios que he vivido en mucho tiempo. La casa está exactamente como yo quiero que esté. Volví a colgar mi fotografía de boda con Ramón en el lugar de honor de la sala principal, donde puede sonreírme cada mañana cuando bajo a desayunar. Los cuadros religiosos que Carmen había impuesto están guardados en el armario del cuarto de huéspedes, no porque tenga algo contra la fe, sino porque cada objeto en esta casa debe estar aquí porque yo lo decidí. Mi recámara principal volvió a ser mi santuario personal. Cambié completamente la ropa de cama porque no podía soportar la idea de dormir en sábanas que habían usado otras personas sin mi permiso. Compré todo nuevo, cobijas suaves de color azul cielo, almohadas mullidas que abrazan mi cabeza cuando duermo, y cortinas de encaje que filtran la luz de la mañana creando patrones hermosos en las paredes. He establecido nuevas rutinas que me llenan de tranquilidad. Despierto cada día a las 6 de la mañana, no porque tenga que hacerlo, sino porque me gusta. Preparo mi café despacio, saboreando el proceso de moler los granos, calentar el agua a la temperatura perfecta y esperar a que el aroma llene toda la cocina. Es mi pequeño ritual de paz matutina. Después del café, salgo a regar mi jardín. Replantamos todo con ayuda de Elena. Nuevos rosales donde Ramón había sembrado los originales, hierbas aromáticas frescas para cocinar y un pequeño huerto de tomates y chiles que me da gran satisfacción cuidar. Cada planta que crece es una pequeña victoria contra quienes querían pavimentar mi jardín para su comodidad. Elena se ha convertido en mucho más que una vecina. Es mi hermana elegida, mi familia verdadera. Almorzamos juntas 3 veces por semana. Vamos al mercado los sábados y los domingos asistimos a misa en la iglesia de San Miguel. Ella conoce toda mi historia, entiende por qué tomo las decisiones que tomo y me apoya sin juzgarme. «Esperanza», me dijo Elena el otro día mientras bordábamos servilletas en mi sala. «Nunca te había visto tan en paz contigo misma. Es como si hubieras encontrado quien realmente eres después de años de estar perdida». Tenía razón. Durante décadas había vivido definiéndome por mis relaciones con otros, esposa de Ramón, madre de Rafael, suegra de Mercedes. Pero ahora, por primera vez en mi vida adulta, soy simplemente Esperanza Rodríguez, y eso es más que suficiente. Las rutinas domésticas que antes veía como obligaciones, ahora las disfruto como actos de autocuidado. Cocinar mis platillos favoritos sin tener que consultar a nadie más. Limpiar mi casa a mi ritmo y a mi manera, organizando cada cajón exactamente como me gusta. Pequeñas libertades que había olvidado lo importantes que eran. Los martes por la tarde recibo la visita de la doctora Esperanza Silva, una psicóloga especializada en adultos mayores que el licenciado Morales me recomendó. Al principio pensé que no necesitaba terapia porque había resuelto mi problema, pero Elena me convenció de que hablar con un profesional me ayudaría a procesar todo lo que había vivido. «Esperanza», me dijo la doctora durante una de nuestras sesiones, «lo que usted hizo requirió una valentía extraordinaria. Muchas personas en su situación se rinden, se convencen de que merecen el maltrato o de que no tienen opciones. Usted eligió luchar por su dignidad, y eso habla de una fortaleza interior admirable». Me explicó que el abuso de personas mayores por parte de familiares es más común de lo que la gente cree, y que muchas víctimas nunca se atreven a denunciarlo por miedo a quedarse solos o por sentimientos de culpa hacia los abusadores. «Usted no solo se salvó a sí misma», me dijo,
sino que se convirtió en un ejemplo para otras personas que podrían estar pasando por lo mismo. Eso me hizo pensar en cuántas otras mujeres de mi edad podrían estar viviendo situaciones similares, siendo maltratadas por sus propios hijos, perdiendo el control de sus vidas poco a poco. Decidí que cuando me sintiera completamente recuperada, me gustaría voluntariar en alguna organización que ayude a personas mayores en situaciones de abuso. Los domingos por la tarde me siento en el patio trasero con un libro y una limonada, disfrutando del jardín que ha vuelto a florecer. A veces, Elena viene a acompañarme y leemos juntas en silencio cómplice. Otras veces, vengo sola y simplemente observo las mariposas visitando mis flores, escucho a los pájaros cantando en el naranjo, siento la brisa suave en mi cara. Es en esos momentos cuando más claramente veo la diferencia entre mi vida anterior y mi vida actual. Antes, incluso cuando estaba físicamente sola, mi mente estaba constantemente preocupada por las necesidades y opiniones de otros. ¿Qué iba a cocinar para Rafael? ¿Le gustaría a Mercedes la decoración de la sala? ¿Estarían cómodos los invitados? Ahora, cuando estoy sola, verdaderamente estoy en paz. No hay voces externas dictándome qué debo hacer o cómo debo sentirme. Solo está mi propia voz interior, que ha aprendido a valorarse y respetarse después de tantos años de silencio. He recibido 3 cartas de Rafael durante estos meses. Las primeras 2 las leí completas antes de tirarlas a la basura. Eran llenas de autojustificación, explicaciones de por qué había hecho lo que había hecho, promesas de que las cosas podrían ser diferentes si yo los perdonaba y los dejaba regresar. La tercera carta, que llegó la semana pasada, ni siquiera la abrí. La reconocí por la letra en el sobre y la tiré directamente al bote de basura. No es que sienta odio hacia Rafael. El odio requiere energía emocional que ya no estoy dispuesta a gastar en él. Simplemente he llegado a la comprensión de que algunas relaciones están tan dañadas que no pueden repararse. Y está bien aceptar esa realidad. Elena me contó que los vio una vez en el mercado central. Rafael se veía demacrado, más delgado, con cara de preocupación constante. Mercedes ya no estaba con él. Aparentemente lo había dejado cuando se dieron cuenta de que no iban a heredar mi casa ni mi dinero. Los padres de ella regresaron a su pueblo natal, y ella se fue a vivir con una hermana en Guadalajara. ¿Sentiste algo cuando te conté eso?, me preguntó Elena después de darme esas noticias. Tristeza, le respondí honestamente, pero no tristeza por él específicamente. Tristeza por la pérdida de lo que pudo haber sido si él hubiera elegido diferente. Tristeza por el hijo que una vez fue y que ya no existe. Es una tristeza limpia, sin culpa ni obligación de hacer algo al respecto. Es como estar triste por una película dramática. Sientes la emoción, pero sabes que no es tu responsabilidad cambiar el final. Mi relación con el dinero también ha cambiado profundamente. Durante años, gasté mi dinero principalmente en otros, en la educación de Rafael, en ayudar a la familia cuando tenían problemas, en regalos y atenciones que esperaba que fortalecieran nuestros lazos. Ahora gasto mi dinero en mi propia calidad de vida y bienestar. Me compré un televisor nuevo con pantalla grande para poder ver mis telenovelas cómodamente. Contraté a una muchacha joven llamada Lupita para que venga 2 veces por semana a ayudarme con la limpieza profunda de la casa. No porque no pueda hacerlo yo sola, sino porque prefiero usar mi energía en actividades que disfruto más. También me inscribí en una clase de yoga para adultos mayores en el centro comunitario del barrio. Al principio me daba pena, porque pensaba que era demasiado mayor para aprender algo nuevo, pero la instructora, una mujer dulce llamada Patricia, me aseguró que nunca es demasiado tarde para cuidar nuestro cuerpo y nuestra mente. Señora Esperanza, me dijo Patricia después de mi primera clase, usted tiene una energía muy especial. Se nota que está en un lugar muy bueno en su vida. Tenía razón. A los 68 años, finalmente estaba en un lugar bueno en mi vida. Los miércoles por la tarde voy al centro de la ciudad a almorzar sola en restaurantes pequeños que nunca había visitado. Al principio me sentía extraña, comiendo sola en público, pero gradualmente descubrí que es una experiencia muy liberadora. Puedo pedir exactamente lo que quiero comer, tomando todo el tiempo que necesite para decidir.
Puedo observar a la gente, escuchar conversaciones interesantes o simplemente disfrutar de mi comida en silencio contemplativo. En uno de esos almuerzos conocí a doña Josefina, una mujer de 75 años que también come sola frecuentemente. Nos hicimos amigas rápidamente al descubrir que compartimos muchas experiencias similares. Ella también había tenido que alejarse de familiares tóxicos para encontrar su propia paz. El problema de muchas mujeres de nuestra generación, me dijo Josefina durante uno de nuestros almuerzos, es que nos enseñaron a cuidar a todos excepto a nosotras mismas. Nos dijeron que ser buenas madres significaba sacrificarse completamente por los hijos, pero nunca nos dijeron que los hijos también tienen la responsabilidad de respetar y cuidar a sus madres. Sus palabras me resonaron profundamente. Había gastado décadas de mi vida creyendo que una buena madre debía aceptar cualquier comportamiento de sus hijos, incluso el abuso, porque la familia está por encima de todo. Pero ahora entiendo que una familia verdadera se basa en respeto mutuo, no en sacrificio unilateral. Los sábados por la noche, Elena y yo nos alternamos para hacer cenas especiales en nuestras casas. Cocinamos platillos elaborados que requieren tiempo y cuidado. Ponemos música de nuestra juventud y conversamos sobre todo y nada. Son mis momentos favoritos de la semana, llenos de risas genuinas y conexión real. ¿Extrañas tener familia cerca?, me preguntó Elena una de esas noches mientras compartíamos un mole poblano que había tardado 3 horas en preparar. Extraño tener familia que me ame de verdad, le respondí. Pero lo que tenía antes no era amor verdadero. Era una dinámica enfermiza donde yo daba todo y ellos tomaban todo, y cuando dejé de dar, dejaron de fingir que me amaban. Es una distinción importante que he aprendido a hacer. El amor verdadero incluye respeto, consideración, reciprocidad. Lo que yo tenía antes era dependencia emocional y financiera disfrazada de amor familiar. Las noches son mi tiempo más preciado. Después de cenar, me doy un baño relajante con sales aromáticas que compré en una tienda naturista. Me pongo mi pijama más cómoda, preparo un té de manzanilla y me siento en mi cama a leer o a escribir en mi diario. Escribir se ha convertido en una práctica meditativa que me ayuda a procesar mis pensamientos y emociones. No escribo para nadie más. Escribo para mí misma, para dejar constancia de esta nueva etapa de mi vida que es tan diferente de todo lo que había vivido antes. Anoche escribí en mi diario: hoy cumplí 6 meses de libertad verdadera, 6 meses de tomar mis propias decisiones sin tener que consultar a nadie, 6 meses de gastar mi dinero en lo que me da placer, 6 meses de dormir profundamente sin preocuparme por los problemas de otros. Si pudiera regresar en el tiempo y hablar con la Esperanza que salió del hospital aquel día, le diría: ten paciencia, hija, lo peor está por venir, pero también lo mejor. Y lo mejor va a durar mucho más tiempo que lo peor. El licenciado Morales me llamó la semana pasada para informarme que la orden de protección expirará en unos días, y me preguntó si quería renovarla. Después de pensarlo cuidadosamente, decidí que no era necesario. No porque tenga intención de reconciliarme con Rafael, sino porque ya no siento que lo necesite para protegerme. Me he vuelto muy buena estableciendo y manteniendo límites. Si Rafael apareciera en mi puerta mañana, simplemente no le abriría. Si insistiera, llamaría a las autoridades. Si tratara de manipularme emocionalmente, le colgaría el teléfono. Ya no soy la mujer que permite que otros la pisoteen. Esta mañana, mientras regaba mis geranios rojos que están floreciendo hermosamente, reflexioné sobre lo extraño que es encontrar la felicidad a los 68 años. Durante décadas pensé que la felicidad estaba en dar todo de mí misma a otros, en ser necesaria, en sacrificarme por el bienestar de mi familia. Pero resulta que la felicidad estaba en respetarme lo suficiente como para exigir respeto de otros. Elena me dijo ayer que soy un ejemplo inspirador para las otras mujeres del barrio. Aparentemente, mi historia se ha corrido entre las vecinas, y varias de ellas han venido a pedirle consejos sobre situaciones similares que están viviendo. Me siento orgullosa de poder ser un ejemplo de que nunca es demasiado tarde para defender nuestra dignidad. El sol está comenzando a ponerse mientras termino de escribir estas líneas. En unas horas, Elena vendrá a cenar conmigo.
Vamos a preparar chiles en nogada porque septiembre ya está llegando y queremos practicar la receta antes de las fiestas patrias. Después veremos una película antigua que ambas amamos, y ella se irá a su casa cuando se sienta lista. Mañana será otro día de paz, de decisiones tomadas libremente, de actividades elegidas por gusto y no por obligación. Podré despertar cuando mi cuerpo esté listo, desayunar lo que se me antoje, hacer las actividades que me den placer. Es una vida simple. Algunos dirían que solitaria, pero yo he aprendido la diferencia entre estar sola y sentirse sola. Cuando vivía con Rafael y su familia, me sentía profundamente sola a pesar de estar rodeada de gente. Ahora que vivo físicamente sola, me siento acompañada por mi propia paz interior y por las relaciones verdaderamente significativas que he construido. Si pudiera enviarle un mensaje a cualquier mujer que esté pasando por lo que yo pasé, le diría esto: no tienes que aceptar el maltrato solo porque viene de familia. No tienes que sacrificar tu dignidad por mantener relaciones que no te nutren. No es egoísta exigir respeto. No es cruel alejarte de quien te hace daño. Y nunca, nunca es demasiado tarde para empezar una nueva vida. Mientras guardo mi diario en el cajón de la mesita de noche, sonrío pensando en todo el camino que he recorrido desde aquel día terrible cuando llegué del hospital y encontré mi casa ocupada por extraños. Esa mujer dolida y confundida parece otra persona ahora. Esa mujer no sabía que tenía la fuerza para cambiar su vida completamente, pero la tenía, la tuvo siempre. Solo necesitaba encontrarla. Hoy me voy a dormir en mi propia cama, en mi propia casa, rodeada de mis propias cosas, después de un día vivido completamente según mis propias decisiones. Y mañana despertaré lista para otro día de esta nueva vida que he construido desde cero a los 68 años. A veces, el mayor comienzo es el silencio que una elige mantener.